Dijous 25 de gener del 2024. Aviat farà 4 mesos d'aquest moment. La obra que concurre al Premio Planeta 2023 con el título Otoño sin ti, presentada bajo el seudónimo Gabriela Monte, corresponde a la novela titulada Las hijas de la criada, cuya autora es Sonsoles Onega. Sonsoles Onega, ganadora del Premio Planeta de Novela 2023 con la obra Las hijas de la criada. Aviat farà 4 mesos des que la periodista, presentadora i escriptora Sonsoles Onega guanyava el Premi Planeta 2023. Aquestes van ser les seves paraules pocs minuts després de saber-ho. Buenas noches, buena nit. Pido perdón si me tiembla la voz, porque me tiembla la voz. Yo pensaba que ya había hecho los directos más difíciles de mi vida, pero está claro que aún tenía algo bonito reservado y les confieso que es el más difícil de mi vida. Según iba resistiendo Otoño sin ti, iba pensando en una cosa que le pregunté una vez a mi padre. Le dije, por cierto, papá, me estoy acordando de ti todo el rato, le dije, ¿qué se dice cuando recoges un premio? Amb una emoció incalculable, Sonsoles Onega alçava el Premi Planeta 2023 per la seva novel·la Las hijas de la criada, una història màgica i realista al mateix temps, ambientada a la Galícia del 1900, sobre homes i dones que rebel·len contra el seu propi destí en busca de la veritat. En ella s'hi experimenta l'amor, el desamor, la venjança, les lluites de poder, l'abandonament. En fi, una infinitat de temes que han convertit Las hijas de la criada en la novel·la en majúscules del moment. Y es que, tal y como diu la seva autora, hay historias que merecen ser contadas. Sonsoles Onega, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y gracias por la invitación. Sonsoles, Las hijas de la criada, Premio Planeta 2023. Primero de todo, enhorabuena por el premio. Han pasado ya casi 4 meses, aún así entiendo que digerir una cosa así no es fácil. Cuéntanos un poco, ¿cómo recibiste la noticia? Muchísimas gracias, la verdad, por la felicitación. Y es verdad que pasan los meses y cuando reproducís las palabras de aquella noche pienso, joder, ¿por qué no lo disfruté más? ¿Por qué me temblaba tanto la voz? ¿Por qué se me hizo un nudo en la garganta que casi no me dejaba respirar? Pero es verdad que en mi carrera literaria el Planeta ha sido lo más importante, lo más bonito, lo más intenso y aún hoy pues no dejo de sacudirme la emoción, ¿no? El cómo lo recibí, pues como se escucha, con ese temblor de voz y de piernas también, que una no sabe si le va a permitir siquiera decir gracias, ¿no? Así que, y todavía sigo orbitando en el planeta, no os creáis, ¿eh? Que aún me despierto por la mañana y digo, wow, aquello pasó. Claro, ¿qué es lo primero que te pasa por la cabeza cuando escuchaste tu nombre? Vaya lío. No, ahora en serio. Es verdad que hay algo de inconsciencia que no te sacudes hasta que eres consciente de lo que supone el planeta, porque requiere una gira muy intensa, muy exigente y también una responsabilidad, ¿no? Yo no había mirado quiénes habían ganado el premio antes que yo y cuando me lo recordáis los compañeros periodistas digo, pues una gran inconsciencia, ¿no? Porque probablemente los nombres más ilustres de la literatura española optaron al premio y lo ganaron cada uno en sus años y eso te reviste de cierta responsabilidad. Así que, bueno, yo solo espero cumplir, que los lectores cada vez que me dicen que han comprado el libro, lo han disfrutado, es lo que da sentido al trabajo, ¿no? Así que, de momento, feliz porque dure la magia de los libros en manos de los lectores. ¿Te esperabas ganar el premio? A ver, nadie espera ganar este premio, ¿no? Y menos cuando piensas que una novela pues normalita, porque no tengo gran estima hacia mi trabajo y no es falsa modestia, siempre creo que las cosas se pueden hacer 1000 veces mejor, pues no lo esperas. Cuando ves que va, no solo en esa cena en la que hay una votación del jurado reunido en las cavernas viendo qué va a pasar, sino una semana antes, cuando sale la lista de los finalistas, se te hace un poco de bola, dices, ay Dios mío, a ver qué pasa, ¿no?
y ya, o sea, uno nunca lo espera y sería ridículo además decir que uno escribe para ganar el premio Planeta porque sería una gran chorrada. Claro. Sonsoles, en las 71 ediciones que llevamos de los premios Planeta, solo 19 mujeres han conseguido quedar en Sí, primera posición. Es un triste y desde mi punto de vista insuficiente porcentaje, no sé cómo sí. lo analizas tú. Bueno, es que las mujeres seguimos a día de hoy sin estar del todo representadas Ujú. e históricamente la mujer ha estado directamente invisibilizada, ¿no? Es normal que haya tan pocas porque había menos escritoras, lo cual no significa que la mujer no escribiera, ¿no? Hay muchas mujeres que escribían sin publicar o que escribieron ya siendo mayores o que escribieron bajo nombres de hombres porque no tenían otra forma de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que se está haciendo algo de justicia, de corrección a todo esto y en el mundo de la literatura singularmente la mujer no solo es la gran creadora, sino que los lectores son mayoritariamente femeninos y así lo atestiguan los datos. Yo os puedo hablar de mi experiencia en las firmas Ujú. y en las presentaciones de la novela, donde los auditorios están abarrotados de mujeres. Y no me cansaré de repetir que el día que la mujer deje de leer novelas, la novela morirá. Y es así, con lo cual yo ante la mujer me arrodillo, ¿no? Porque son las que, en todos los planos culturales, las que están llenando teatros, las que consumen cines y las que compran libros del género al que yo me dedico, ¿no? Que es la novela y la ficción. Ujú. Así que yo creo que se va corrigiendo y con justicia, por fin, ¿no? Después de tantos años en los que la mujer ha vivido de rodillas y no arrodillada ante ellas. Entiendo que para ti pues es un orgullo, ¿no? Ser una de las 19 mujeres que lo han logrado a día de hoy. Imagínate, sobre todo por lo que te decía antes, ¿no? Martín Gaite, Ana María Matute Ujú. y otras compañeras escritoras que yo he leído con admiración, con devoción, con envidia por su capacidad narradora y ahora que sé lo complicado que es, digo ahora porque es el tiempo que me ha tocado vivir, Ujú. pese a que lo tenemos todo prácticamente ganado, escribir, tener una carrera profesional que te pague los recibos, tener hijos, es muy difícil y hay una corriente a favor social. Imagínate en décadas oscuras del franquismo, en la primera democracia en la que todavía a la mujer se la observaba con cierto recelo, ¿no? Me imagino lo que les ha costado a ellas y trato de, a veces cuando me da la neura de no puedo, pienso en nuestras antecesoras y digo, ellas pudieron, tú Ujú. también, ¿no? Y O tanto. en mi abuela, sin ir más lejos. Ujú. Sonsoles, hablemos de la novela de ese Premio Planeta 2023. En líneas muy generales, ¿qué historia nos cuenta Las hijas de la criada? Bueno, Las hijas de la criada narra la historia de una familia de gallegos afortunados, Ujú. industriales, que hicieron mucho dinero en nuestras colonias, en Cuba, con el azúcar, y vuelven a España para invertir en el negocio de las conservas, en el mundo del mar. Ujú. Es un mundo apasionante que hoy nos sigue alimentando, ¿no? Todos tenemos una lata de conservas en la nevera, pues detrás de esa lata hay todo un imperio de mujeres que trabajaron sin descanso para ayudar a construirlo, ¿no? Es una novela que habla de traiciones, de verdades, de amores, de desamores, de desvelos, de la mayoría de ingredientes o sustratos literarios tantísimas veces tratados en la literatura, ¿no? Pero que siguen siendo asuntos universales. Cuenta la historia de Doña Inés, de Clara, de una criada Ujú. que se venga del señor del pazo al que ella sirve e intercambia unas niñas en la cuna nada más nacer. El destino al que se enfrentan esas dos niñas forma parte también de la trama que gobierna esta novela. No Claro, sé si lo he contado bien. muy bien, claro. Claro, Las hijas de la criada se ambienta en febrero del año 1900, recién estrenado el siglo XX, en un pazo de Galicia. Claro, siglo XX, eso significa que has tenido que viajar más de 100 años atrás. ¿Cómo se consigue eso? Cien- Pues, ¿sabes cómo? Leyendo mucho periódico de la época. Ujú. Indudablemente no sabemos, o yo no sé cómo se vivía en 1900, cómo en cosas tan ridículas, cómo se alumbraban, ¿no?
sin luz, sin toda la vida que hoy vivimos, ¿no? Las comodidades, la forma en la que se movían, cómo viajaban, todo eso está en los periódicos, maravillosamente retratado por los periodistas de la época, que eran los notarios de la realidad, no había tele, con lo cual no se podía prostituir la realidad, había que contarla, y a mí me sirven mucho los periódicos para dar textura a las novelas, y es mi principal fuente documental, junto con los libros, evidentemente, ¿no? Pero me apoyo mucho en los periódicos para tratar de retratar el tiempo histórico en el que transcurren las novelas. Esta y otras anteriores que he escrito de tiempos pasados que yo no sé cómo eran, ¿no? ¿Cómo describirías la sociedad española del siglo XX? Bueno, es una sociedad profundamente injusta, desigual, convulsa políticamente hasta que conquistamos la democracia en el año 75 con la muerte del dictador Franco. El siglo XX es uno de los siglos más prodigiosos porque a la vez, junto con todo lo que he dicho antes, prodigiosos porque supuso el descubrimiento de todo lo que hoy en día tenemos, la luz, por ejemplo, el agua corriente, el coche, las comunicaciones, la radio, la televisión, el primer teléfono. Todo eso se construye en el siglo XX, por eso digo que es prodigioso en cuanto a avances que hoy en día damos casi por descontado porque vivimos con ellos, ¿no? Pero fue un siglo apasionante y políticamente, como te decía, con muchísimos claroscuros, ¿no? El nacimiento de los fascismos, dos guerras mundiales, nuestra guerra civil, es decir, una época igualmente convulsa, ¿no? Claro, una época para nada fácil. Si nos centramos en el argumento del libro, es un libro que gira en torno de la vida de dos niñas, antes nos lo decías, que nacen la misma noche de febrero en un pazo de Galicia y a pesar de tener el mismo padre, sí que es verdad que viven en circunstancias muy distintas. Sin hacer demasiado spoiler, ¿qué nos puedes contar de estas dos niñas? Bueno, es que es una niña que tenía que haber nacido en el seno de una familia acaudalada que acaba viviendo en la casa de una criada y la hija de la criada acaba viviendo en un pazo rodeada de todo tipo de facilidades, ¿no? Cada una tiene su carácter, su personalidad. Yo estoy enamorada, y lo he dicho alguna vez, de Clara, que es la hija de la señora que vive con la criada, porque digamos que es la pagana de la gran venganza, ¿no? Es la que tiene que sobrevivir en un entorno terrorífico de pobreza, de analfabetismo, de incultura, de hambre, de penurias, de un padre borracho. Todo eso lo padece Clara y se pone de pie frente a la adversidad, que son también rasgos que a mí me gustan en los personajes. Ya sé que está muy manida la frase, pero Clara es la típica mujer que se hace a sí misma, que aprende a leer porque le enseña una obrera de un aserradero en el que trabaja, aprende a escribir porque entiende que sabiendo leer y escribir se pondrá el mundo por montera, como así fue, ¿no? Y luego es una gran desgraciada en el amor que va mendigando cariño allí donde puede, ¿no? En parte porque su madre, la criada, no se lo ha dado y porque ha sido desgraciada con los amores que ha conocido desde la adolescencia. Ahora nos contabas la historia de Clara, un personaje del que confiesas haberte enamorado. ¿Clara es el claro ejemplo de una mujer empoderada a día de hoy? Sí, pero sin saberlo. Yo creo que la historia las historias de las mujeres están repletas de protagonistas que no saben lo poderosas que son porque nadie se lo había dicho o porque nadie se había parado a poner palabras a aquello que hacían las mujeres y que suponían grandes avances para todas las demás. Así que Clara indudablemente estaba empoderada, pero no sabía que lo estaba. Es decir, ella cuando intenta ilustrar a las obreras de la fábrica, cuando las arenga con discursos que están hoy vigentes, ¿no? Tú no tienes que permitir que tu marido te toque si no quieres, que te preñes si no quieres, todo eso ella lo hacía sin ser consciente de que estaba sembrando una semilla de libertad y de derechos en todas ellas, ¿no?
Así que a tu pregunta sí, pero sin saberlo. Insisto en esto, Sonsoles, nos dices que te gusta mucho el personaje de Clara. ¿Un buen escritor, una buena escritora se debe enamorar de sus personajes? Pues no lo sé, porque yo creo que sí, ¿no? Tienes que quererlos de alguna manera porque te están acompañando durante muchísimos años. También tienes que odiar a algunos porque en las novelas al final están retratados todos los caracteres, ¿no? Y todas las formas de sentir y de pensar, que esa es la grandeza de los libros, encontrar en los personajes distintas maneras de ser y de pensar. Así que yo sí me enamoro y a otros los odio profundamente. ¿Las circunstancias de vida que vivió Clara eran las mismas que todas las mujeres de aquella época? Que las ricas no, que las pobres sí, porque Clara es una pobre mujer en una casa de guardeses o de criados sin ninguna posibilidad de prosperar, ¿no? Así que ella vivía como las pobres, luego evidentemente estaban las ricas de la época, que también las había, ¿no? Y con ellas ella no tenía absolutamente nada que ver. Claro, hablando de mujeres, en la novela, de una forma u otra, rescatas del olvido a miles de mujeres humildes empleadas en la industria conservera gallega. ¿Ese era tu objetivo cuando escribiste la novela? Inicialmente no, es decir, yo desconocía bastante el mundo de la conserva. Sí quería situar la novela cerca o sea, en el mar y cerca de las Islas Cíes, que es un paisaje que a mí me ha acompañado en mi vida desde pequeña y hasta ahora que ya voy peinando canas. Pero fue un descubrimiento saber que ese mundo tan masculino, porque a los barcos no subían las mujeres, fue posible gracias a ellas. Es decir, descubrir en la documentación de la época que las fábricas estaban llenas de mujeres en mesas corridas infinitas en las que se sentaban a limpiar pescado, dio cierto sentido a la novela, pero no hubo ese cálculo inicial por desconocimiento, no por otra cosa. Claro, lo estamos diciendo, uno de los grandes temas del libro es el papel de la mujer en el siglo XX. ¿Con ese libro pretendes, aparte de visibilizar, rendir homenaje a las mujeres de aquella época? En parte sí, pero me estoy dando cuenta de que lo he hecho a posteriori, quiero decir. Cuando, sobre todo me pasa en Galicia, ¿no? donde los lectores están muy hechos a ese paisaje y a esas vidas y me dicen que han descubierto a su abuela o a su madre en los relatos que hay cuento, la verdad es que pienso que sí que es un homenaje íntimo a todas ellas, ¿no? Pero siempre que hay un relato que viaja al pasado, se fijan las mujeres, hay algo de homenaje. En cada una de mis novelas, en cierto modo, lo hay. Y creo que es importante que lo hagamos porque, por lo que tú decías antes, ¿no? Porque la mujer no ha estado en el lugar en el que merece durante toda la vida, ¿no? Y aún ahora nos sigue costando. Seguimos viendo fotografías bastante vergonzantes de solo hombres o de pocas mujeres, ¿no? Eso sigue pasando. Así que si el lector siente que hay ese homenaje, bienvenido sea, porque yo intento hacerlo con mi trabajo diario y en los libros. Claro, ahora lo decías, un siglo después las cosas sí que han cambiado, es verdad, pero a día de hoy sí que la situación de las mujeres no es la mejor del mundo. Después hablaremos de ello, pero ¿tú crees que como sociedad somos conscientes de que aún en pleno 2024 hay mujeres que viven situaciones como las que describes en el libro? Sí y no. Vamos a ver, creo que sigue habiendo, es que nada es blanco o negro. Quiero decir, sigue habiendo mujeres que padecen la pobreza, que padecen la desigualdad, que no tienen oportunidades en países perfectamente desarrollados. Esto sigue pasando. Y hombres también, niños que sin oportunidades de crecer, de crecer como Dios manda, de estudiar. Esto sigue ocurriendo, naturalmente que sigue ocurriendo. Ahora bien, las circunstancias que viven los personajes de mi novela no tienen nada que ver con la actualidad. Al menos en el mundo en el que vivimos, o que podemos llamar directamente el primer mundo. Evidentemente no. En las que nacimos en la generación de la Constitución ya nacimos con todo ganado, derechos y libertades. Otra cosa es que en el día a día tengamos que seguir luchando por esas desigualdades que no se ven, por esos machismos llamados micromachismos que no se
identifican claramente, ¿no? Y nos sigue costando mucho querer hacer lo mismo que un hombre sin tanto coste personal, emocional, físico incluso, ¿no? A día de hoy, ¿en qué punto nos encontramos las mujeres? ¿Crees que aún falta mucha lucha? Yo creo que estamos en el mejor de los puntos de partida o a medio camino de parecernos o de conquistar el mundo que queremos. Cuando digo el mundo que queremos es lo que he dicho antes, hacer lo mismo que un hombre sin tanto coste. Y eso todavía estamos a medio camino, pero indudablemente no me cambio por mi abuela. Claro. Ni de broma, vamos. Avui estem parlant amb la periodista i escriptora Sonsoles Onega, que ara està al capdavant del programa Y ahora Sonsoles, d'Antena 3. Sonsoles, ¿cómo ves el mundo del periodismo de ahora? Hoy, mira, hoy además es San Francisco de Sales, patrón Correcto. de los periodistas. Bueno, creo que estamos en plena casi conversión de muchas cosas, sobre todo de la manera en la que se informa al ciudadano. Nunca ha habido tanta información y nunca ha estado el ciudadano tan desinformado. Así que es un momento clave para el periodismo, para la información de calidad, de rigor, para el periodismo más clásico que solo buscaba la verdad y poco más, ¿no? Yo ahora ya no hago información, hago entretenimiento y estoy descubriendo también la misión que tienen los medios de comunicación en el acompañamiento del ciudadano, ¿no? Y de los solos, como a mí me gusta decir, que son todos esos ciudadanos que viven solos y cuya única compañía es la tele, ¿no? Así que esa es la descripción que te hago del mundo en el que estamos. Nos decías que ahora mismo no estás en informativos, sí en un programa de entretenimiento. ¿Un buen periodista debe hacer bien las dos cosas? Bueno, depende si tienes que hacer las dos cosas. Claro. Lo que tengo claro es que el periodista que hace entretenimiento también hace periodismo. Con lo cual, yo aplico muchas de las reglas del periodismo más clásico a los temas que tratamos de entretenimiento, ¿no? Así que supongo que se combinan las dos cosas. ¿Qué debe tener para ti una buena periodista? Sensibilidad, curiosidad y la inquietud de querer saber siempre, que viene a ser lo mismo que la curiosidad. Claro. Sonsoles, esta sección se llama ¿On son las donas? Y en ella nos preguntamos en qué punto nos encontramos las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad. ¿Cómo ves tú la situación de las mujeres dentro del mundo del periodismo? Bueno, yo creo que el periodismo es una profesión tremendamente femenina. Las redacciones están pobladas a veces mayoritariamente por mujeres, pero creo que todavía nos queda conquistar los puestos de poder. Que entiendo que no nos atraigan nada, porque el poder no siempre resulta muy atractivo, pero todavía nos cuesta llegar a los puestos de dirección. Por lo tanto, en todos los medios. ¿Crees que una mujer en pleno siglo XXI tiene que esforzarse el doble que un hombre para demostrar que vale? Sí, lo sigo creyendo. Que tiene que esforzarse el doble, que demostrar que puede con todo y sobre todo hacer compatible la vida personal con la profesional. Todavía seguimos siendo madres 24 horas, cosa que está muy bien, cuidadoras de padres 24 horas, cosa que también está muy bien, pero esto nos ralentiza un poco, nos cansa y a veces incluso nos hace dudar cosas que no le pasa a los hombres. Esto es mera observación de mi entorno durante muchos años. Ya para ir terminando, que sé que tienes un poquito de prisa, en materia de igualdad, ¿crees que podemos ser optimistas de cara al futuro? Yo creo que sí, que podemos ser optimistas porque lo tenemos todo. O sea que en el fondo simplemente tenemos que mirar en nuestras casas, principal foco de desigualdad, y a partir de ahí actuar, pero cada una con lo suyo. No creo que ahora tengamos un problema grande de leyes ni de conquista de derechos, como te decía antes, pero sí de pararnos a ver lo que tenemos en nuestro entorno. Ahora sí, para terminar, Sonsoles, te lo tengo que preguntar. ¿Te has planteado adaptar Las hijas de la criada en formato serie? Bueno, a ver, hay interés por algunas productoras y la verdad que a mí me gustaría, porque sería darle otra vida a los personajes y a la historia.
Así que si llega, bienvenido será. Entiendo que no hay propuesta, ¿eh? Bueno, hay interés de productoras, pero nada que se haya materializado. Ah, pero interés, que ja és algo. Sí, ja és algo. Sonsoles Onega, periodista, escriptora y Premi Planeta 2023 por la seva novela Las hijas de la criada. Muchísimas gracias por acompañarnos en un día como el de hoy. Ha estado un placer. Gracias. Gracias a vosotros.